El video es para más 18. ¿Acaso estás retándome? Hola amigos del internet y fanáticos de Berserk, sean bienvenidos a un nuevo video, siendo esta vez uno de los videos más esperados por todos ustedes. Y no me refiero a la tercera parte de la evolución de Guts, sino que hablamos de nadie más y nadie menos que la evolución de uno de los personajes más complejos e interesantes que Miura nos ha presentado, siendo Serpico. Antes de comenzar de lleno con el video, le mando un saludo y un fuerte abrazo a mi amigo Carlos Artega, ya que él fue el primero en pedirme la evolución desde hace meses. Serpico es un personaje que, aunque no lo crean, es un poco controversial, no al mismo nivel que Griffith pero se le acerca, tachando al personaje como un Garistú, cero expresivo y nulo desarrollo, además de ser comparado múltiples veces con el personaje de Yedu, en donde se dice que Serpico es una mala copia de este último. Miren, yo no entiendo de dónde salen todos esos comentarios, pero a continuación te presentaré la historia y el desarrollo que este increíble personaje ha tenido con el pasar de los años. Así que, sin más introducción, comencemos. Serpico era un pequeño niño que pasó la mayor parte de su infancia en Vitranis, una de las ciudades más religiosas en todo el mundo de Berserk, en donde sería descrita como una ciudad santa, una ciudad habitada por Dios, en donde el montón de torres, palacios e iglesias eran solo el reflejo económico que algunas familias provenientes de la nobleza se podían dar. Un claro ejemplo de esta influencia sería el mismo ejército de la ciudad, conocido como los Caballeros de la Santa Cadena, una legión formada en su mayoría por familias de nobles, ya que en palabras de algunos ministros y aristócratas, serían denominados como representantes de Dios sobre la tierra, cuyo símbolo representa una autoridad. De hecho, una de las familias más importantes y acaudaladas del mundo serían los Vandimon, una poderosa familia que se dice que sus riquezas superan a un país entero. Esto nos haría ver que Vitranis es una ciudad religiosa en donde la presencia de la Santa Sede es demasiado grande. Del mismo modo, veríamos que las personas que más dominaban a la ciudad eran los nobles, debido a las conexiones con la iglesia, fortalecido por un lema: aquí todo existe para Dios, y todo se le ofrece como suyo. Una vez aclarado este contexto de la ciudad de Vitranis, ya podemos comenzar de lleno con la historia de Serpico. A pesar de que en su mayoría la ciudad está repleta de familias acaudaladas y lujosos monumentos, aún existía una minoría de personas cuyo estatus era demasiado bajo para ser considerados personas de Dios, recordando así aquel lema que les había presentado anteriormente: aquí todo existe para Dios y todo se le ofrece como suyo. Pero para aquellas personas que no tienen nada que ofrecer, vivir aquí puede ser muy difícil. Serpico viviría a las afueras de la ciudad, creciendo en un entorno demasiado hostil, en donde el simple hecho de ir por recursos a las calles era una tarea demasiado estresante. El personaje sería concebido por un romance imposible entre una plebeya y un noble, pero por consecuencia, si la gente de la realeza lograra enterarse de que un hombre de la nobleza tuvo intimidad con una pueblerina, el estatus social de esta familia quedaría manchado por el nacimiento de aquel hijo bastardo, justificando de esta manera el ambiente en el cual vivía Serpico. Crecer en un ambiente de tales características resultaría en un estrés para el pequeño niño que apenas tenía 10 años. Ir a las calles por suministros era cada vez más complicado, ya que la pobreza en dicho territorio era muy grande. Como recordaremos, una ciudad gobernada por ricos y poderosos dará como resultado que muchas personas se vuelvan minoría. Aún así, lo difícil no era ser golpeado de muerte todos los días, sino que lo realmente difícil era volver a aquel lugar al cual llamaba hogar,
una pequeña casa un poco maltratada, en donde su única compañía era aquella cosa que se encontraba en el segundo piso, en donde el hecho de abrir aquella habitación oscura le provocaba una fuerte depresión. Detrás de aquella puerta, que alberga una oscuridad inmensa, se encontraba una mujer enferma con una apariencia aterradora, la cual, en palabras del mismo Serpico, era como ver la representación de la muerte, siendo esta misma su madre. La madre de Serpico es un personaje demasiado enfermizo de manera argumental, ya que constantemente le repetía a su hijo que él era su única esperanza. Pero ojo, esto no se lo decía por el simple hecho de ser su hijo, sino que él era la llave para volver a ver nuevamente a su amante. A ella no le importaba la seguridad psicológica y física de su hijo. Es más, cuando su madre le pregunta por qué llega con cicatrices a su casa, en vez de consolarlo con palabras que me lo golpea, justificándose de que él es un noble y que no debe de rebajarse ante esos plebeyos, diciéndole que debe de tener dignidad. Evidentemente, esto crearía un odio y un rechazo hacia su madre, la cual solo lo miraba como un objeto para conseguir un fin, ya que en palabras del mismo Serpico, afirma que ella solo lo utiliza para depositar sus sueños sobre sus hombros, viéndolo a él como el reflejo de aquellos recuerdos que jamás volverán. El tiempo pasaría y un día mi pobre Serpi que me lo vuelve a madrear el Brian y su grupito, dejando al pobre niño muy mal herido. Y entonces aquí Serpico diría unas palabras demasiado fuertes que para mí personalmente construyen las bases para su desarrollo. Todos los días mi madre me metía esa dignidad a la fuerza, y como la ciudad todos los días me los quitaba de la raíz. Cuando me di cuenta, ya había perdido mi expresión, ya no sentía nada. Rayos, solo imagínense lo que era para este niño tener una responsabilidad tan grande a tan temprana edad. Prácticamente él ya no quería seguir luchando, y se le hace más fácil cerrar sus ojos para poder dejar de sentir. Afortunadamente, sería salvado por una pequeña niña proveniente de la nobleza, siendo esta misma Farnese, un personaje cuyo desarrollo es uno de los mejores escritos por parte de Miura. Farnese procedería a llevarse a Serpico a su hogar para poder tratar sus heridas, al mismo tiempo que le decía que ahora que ella salvó su vida, él ahora le pertenece. Al escuchar tal declaración, el personaje se siente aliviado, ya que por fin podría liberarse de las ataduras de aquel monstruo que llamaba madre. Aún así, cuando su madre se enteró de que su hijo trabajaría para una familia noble, esta le dijo que diera su mejor esfuerzo, ya que para que ellos vuelvan a tener una oportunidad de encontrar a su padre. Obviamente a Serpico no le presta atención a todo esto, pero es inquietante cómo esta señora busca cualquier excusa para presionar a su hijo con su sueño frustrado. Los días pasarían y Serpico se daría cuenta que trabajaba para la familia Vandimon, una de las familias más poderosas y ricas del mundo. Aún así, si pensabas que los días en esta mansión iban a ser mucho mejores que en tu casa, pues... Ay, pinche pendejo. Ya te puedes ir olvidando de todo eso. Resulta que para la niña para la cual servía, estaba totalmente loca, haciéndolo realizar actividades que atentaban en contra de su bienestar. A pesar de todo esto, Serpico miraría algo en esta niña que le llamaría la atención. Resulta que el comportamiento de Farnese va ligado por la falta de amor que no recibiría por parte de sus padres, en donde todo el cariño era reemplazado con simples objetos materiales. Y aunque tuviera una mansión lujosa con increíbles campos, esto no era más que una gran prisión para ella, ya que nadie del personal la quería debido a sus actitudes. Y fue así que él se dio cuenta que él, al igual que ella, estaban igual de vacíos por dentro. Serpico y Farnese crecieron con una dependencia mutua a muy temprana edad. Es más, puedo decir que el caso con Farnese es mucho más extremo, ya que esta misma lastimaba a los demás por el simple hecho de ser ella la que no saliera lastimada. Sin embargo, Serpico entendería lo que significa estar realmente solo.
Con esto en mente, él ahora se jura a sí mismo estar siempre para Farnese, ya que nadie estuvo jamás para él en sus momentos de soledad, formando así uno de los vínculos más fuertes en todo el manga de Berserk. Curiosamente, después nos vamos enterando de que el padre de Serpico es el mismo padre de Farnese, convirtiéndolos de esta manera medios hermanos. El personaje, al enterarse de esto, se siente aliviado, ya que aparte de su madre, siente que realmente tiene un familiar al cual querer. Igualmente, Serpico le pregunta a su padre por qué nunca fue a verlo a él y a su madre, aunque esta viñeta del manga me lo dice todo. Ese silencio es una respuesta más que lógica. Miren, para entrar aún más en contexto, Serpico nunca tuvo a nadie a quien realmente amar o proteger. Si bien cuidaba de su madre, esto lo hacía porque era su deber, no porque le naciera. Segundo, vivía cargando con los deseos de su madre, una señora que de por sí ya no estaba cuerda. Y tercero, el pequeño perdió sus ganas de vivir en una ciudad que supuestamente es la residencia de Dios. No sería una vez que fue salvado por Farnese que el personaje realmente comenzaría a sentir algo. Muchos se quejan de que Serpico es cero expresivo y que sus expresiones en el manga son muy contadas, pero realmente eso es lo que hace increíble a este personaje. Cuando Serpico abre los ojos es todo un evento, ya que el sujeto inexpresivo nos dice solo con la mirada que las cosas se van a poner brutal, y wow, sí que lo hace. Después de tantas revelaciones, pasarían los años y veríamos a estos personajes un poco más mayores, y por ende, con una relación más fuerte, aunque realmente se pasaron un poquito. Miren, existen muchos memes en el internet de que Serpico es un norteño, y que estos dos serán pareja en el futuro, pero realmente lo que mucha gente no sabe es que ellos dos son hermanos. Además, más adelante voy a aclarar este asunto. Un día el padre de Farnese le dice a su hija que está preparando algunos papeles para casarla con un príncipe proveniente de un reino, y que el resultado de este matrimonio será algo beneficioso para su familia, y que debe de ser comprensiva para dar de su parte. Miren, tengo un video aparte hablando sobre la evolución de Farnese en el canal, pero debo de explicar bien el contexto de este escenario para que entiendan lo que va a pasar a continuación. Farnese siempre fue una niña malcriada que tenía todo lo que ella quisiese, exceptuando el amor y el cariño de sus padres. Del mismo modo, no podía involucrarse con otros niños de la ciudad debido a que su estatus social era demasiado prestigioso para su época, y no le permitían andar con cualquier cosa. El personaje crearía un vacío emocional, en donde ni siquiera los regalos o los halagos podrían consolarla. Ella solo pedía a gritos que sus padres la quisiesen y que le prestaran mayor atención. Por esto mismo, Farnese se vería ligada a refugiarse en tendencias un poco cuestionables para su edad. Sin embargo, esto lo haría para llamar la atención de sus padres, cosa que funcionó a medias, ya que solo se convertiría en un objeto que su padre podría utilizar para sacarle beneficio. Por esto mismo, la reacción de Farnese es brutal, ya que no importa lo que ella haga, sus padres van a controlar su vida y destino. Farnese solo quería tener un poco de atención y amor, no quería convertirse en un objeto que su familia podría utilizar. Una vez explicado este pequeño trasfondo, ahora nos encontramos en esta famosa escena. Miren, antes de decir algo, Farnese no sabe aún que Serpicas es su medio hermano, pero aún así, si tienes curiosidad sobre lo que pienso del asunto, te invito a ver este video. Serpico fue la única persona a la que Farnese realmente depositaba todas sus esperanzas y emociones, y del mismo modo, Serpico las tenía en ella. El personaje hizo lo que fuera necesario para ver feliz a su hermana, ya que su felicidad e inocencia tristemente fue arrebatada por su madre. Por esto mismo, aquella declaración por parte de Farnese fue algo impactante. El tipo sabe que lo correcto es no obedecer en esta ocasión a su hermana, aunque le duela cuál vaya a ser el resultado. Aún así, ese día Serpico se falló a sí mismo, porque inconscientemente provocó lo que no quería hacer.
lastimar a su hermana. Evidentemente, Farnés no se casaría, ya que se le pegó la loquera y quemaría toda su casa. Por consecuencia de sus acciones, Farnés sería mandado a un convenio de la Santa Sede, en donde posteriormente se convertiría en la capitana de los Caballeros de la Santa Cadena, una legión de soldados cuyo objetivo es hacer la voluntad de Dios en la tierra, ante aquellas personas que van en contra de la fe, siendo estos específicamente los herejes. Sin embargo, aquí ocurre un gran problema, ya que la mayoría de las personas que eran atacadas injustamente eran personas comunes y corrientes. Resulta que la iglesia, junto con la nobleza, prácticamente capitalizaban todo. Por ende, si tú no dabas una ofrenda a Dios, eras tachado como alguien no creyente. Recordemos que todo este contexto histórico está ambientado en la Inquisición, una de las épocas más oscuras que presenció la humanidad. Resulta que una de esas personas que fue tachada como hereje fue nadie más y nadie menos que la madre de Serpico. Serpico se sorprende, ya que prácticamente su madre no merece estar ahí. Aún así, el tipo piensa y se pregunta si acaso esto se trata de un tipo de venganza por parte de ella, ya que la abandonó en el pasado por perseguir su sueño. Y si alguien se enterase de que ella es su madre, prácticamente Serpico moriría por el sueño de su madre, cosa injusta para el personaje. Muchos afirman que Serpico odia en parte a Farnés por ignorar a su madre y dejar que muriese en la hoguera, pero el asunto no es ese. Serpico siempre vivió arrastrando una responsabilidad que no le pertenecía, y tal como Serpico ayudó a Farnés en aquel momento, ella hizo lo mismo por él. Por esto mismo, esta escena en donde ambos prenden fuego a la hoguera representa la liberación del personaje y fortalece aún más el vínculo que ambos han ido construyendo. Solo miren nomás estas dos comparativas. ¡Wow! ¡Qué momento! Sé que digo mucho esto, pero en serio, Miura es un monstruo al momento de desarrollar su historia y personajes. Pero ¿qué puedo decir? El tipo es una bestia al momento de escribir. Sin lugar a dudas, este inicio fue algo increíble, pero la cosa aún no acaba aquí, ya que nos remontaremos a la saga de la condena, uno de los arcos más importantes de todo el manga de Berserk, en donde Serpico conocería a cierto personaje que lo ayudaría a definir su personalidad y su desarrollo, cosa idéntica como le pasó a su hermana. Resulta que Farnés y su grupo estuvieron siguiendo el paradero del espadachín oscuro, confundiéndolo con la llegada del halcón negro, y como recordaremos, cualquier cosa que ponga en peligro la vida de Farnés, Serpico siempre va a estar ahí. El enfrentamiento de estos dos es algo increíble, ya que sentarían las bases de una futura rivalidad, porque como recordaremos, la presencia de Guts atenta contra la vida de su hermana. Por esto mismo, el personaje desea eliminarlo, además de ver lo increíble que se desarrolla Serpico en el combate, utilizando una táctica en donde el entorno le favorezca. La cosa llegaría a un punto crítico y vemos que el personaje es un poco egoísta, importándole menos la vida de aquella mujer que busca el espadachín. Ojo, sé que Serpico hace esto con la intención de desconcentrar a Guts, pero también esas palabras tienen algo de cierto. Evidentemente el ganador de este primer encuentro sería el protagonista. Aún así, las bases de esta rivalidad ya estarían construidas. Posteriormente a la saga de la condena, Farnés y su esclavo se unen al grupo de Guts, teniendo este último una conversación con Serpico, en donde observaríamos nuevamente esa mirada. El tipo admite que desea verlo muerto, ya que su sola presencia pone en peligro la vida de su hermana, pero al mismo tiempo, él sabe que no puede hacerlo, ya que Farnés comenzó a cambiar gracias a Guts. Aún así le advierte que si ella sale lastimada, él tomará cartas en el asunto. Miren, el comportamiento de Serpico es tan radical debido a que él, más que nadie, conoce de antemano todo lo que ha vivido su hermana. Ambos crecieron en situaciones muy similares, en donde el único consuelo que recibirían sería el amor del uno al otro. Por esto, Serpico odia a Guts, ya que él solo desea que Farnés tenga una vida tranquila, lejos de todo sufrimiento, un concepto que fue construido
cuando él desde pequeño se juró a sí mismo proteger a su hermana a toda costa. Pero para entrar aún más en contexto, mientras Guts peleaba con los demonios toda la noche, con el apoyo de los demás, lo realmente peligroso era sobrevivir la noche a un lado de Serpico, ya que el tipo prácticamente jugaba al primero que se duerma se muere. En el capítulo Elementales, Serpico recibiría por parte de Shirke la capa y la espada de las sílfides, unos elementos mágicos que desprendían una magia de unos seres conocidos como, valga la redundancia, sílfides, unos seres elementales que pueden controlar las corrientes de viento, teniendo una personalidad libre y despreocupada, prácticamente todo lo contrario a la personalidad de Serpico. Ahora te preguntarás, ¿por qué hago tanto énfasis en estos seres? Porque resulta que Serpico puede controlarlos de una manera magnífica al enfrentarse con el Kelpie, hasta Shirke se queda impresionada. El asunto es que si bien Serpico la mayor parte del tiempo es una persona que tiene todo planeado y tiene una visión objetiva de las cosas, por esto mismo ver que domina a estos seres es algo impresionante, ya que el tipo, al igual que su hermana, está cambiando gracias a Guts. Y todo esto se autoconcluye con el comentario de Serpico hacia Farnese, diciéndole que cuide bien de Casca. Esto nos deja ver que el personaje no solamente pelea por Farnese, sino que también pelea para proteger a los demás, ayudando a Guts en el camino. Aún así, quedarían algunos puntos pendientes por resolver. Una vez nuestros protagonistas llegan a Vitranis, existiría un momento en donde Serpico y Guts tendrían una conversación algo interesante, viéndose que ambos, a pesar de sus diferencias, crearon una estrecha relación. Posteriormente veríamos el clímax de la rivalidad por parte de ambos en un combate final. La situación se presenta debido a que Farnese dejó el grupo de Guts con tal de conseguirles un barco para llegar a la isla de los elfos. Sin embargo, Guts sabe que Farnese no desea quedarse con su familia y obviamente va por ella. Evidentemente Serpico lo detiene porque, como sabemos, mientras Guts esté cerca de Farnese, ella corre peligro, y más al saber que posee la armadura del demente. La pelea que efectuarían ambos sería realmente algo interesante de ver, utilizando Serpico nuevamente su entorno para sacar ventaja sobre su oponente. Sin embargo, el resultado seguiría siendo el mismo. Serpico no tiene más remedio que confiar en la palabra de Guts. Aún así, el momento que definiría la relación que ambos crearon llegaría en aquel mítico momento cuando Serpico salvó a Guts de un rayo de Ganishka. Miren chicos, con todo lo anteriormente presentado, uno no se creería que Serpico hiciera esto. Si bien en el pasado ayudaba al personaje, esto lo hacía para ayudar también a los demás, ya que independientemente, entre ambos aún existía cierta rivalidad. Por esto mismo, ver este momento es algo que definiría al personaje de Serpico, viéndose que el tipo dejó sus diferencias a un lado, aceptando así a Guts como un compañero y no como una amenaza para su hermana. Esto es una construcción y una evolución impresionante. Omitiendo cierto arco porque a nadie le importa, nos encontramos en Elfheim, la tan esperada isla de los elfos, aquel lugar que fue el objetivo principal de toda esta gran travesía. Sería en este lugar que Serpico diría que este viaje lo ha cambiado al igual que su hermana, admitiendo que, si no fuera por la ayuda de Guts, Farnese no podría evolucionar como persona, y ver cómo cada vez su hermana se volvía más fuerte era algo que lo llenaba de alegría y de orgullo, ya que él piensa que no podría hacer mucho por su parte. Por esto mismo, el momento cuando confiesa todo esto es algo que define la nueva personalidad de Serpico, porque como recordaremos, la relación de Serpico y Farnese es mutua. Si uno avanza y evoluciona, el otro también lo hará. ¿Podemos acompañarte, general? Pasemos un rato entre hombres. Y deleitémonos con las flores de la noche. Entiendo cómo te sientes, pero llegando a este punto, no queda más que confiar. Por esto hiciste este gran viaje, ¿no? Pues, eso es lo que más se le dificulta. Sí, así solía ser. Pero he cambiado. Este viaje
me ha enseñado muchas cosas. Si fuera solo yo, si solo fuera mi vida, de algún modo me las habría arreglado. No me habría importado el desgaste, pero al ser dos, mi espada se hizo más pesada. Ya no podía morir en batalla, y ya no podía luchar yo solo. Renuncié a mis métodos egoístas y acepté la ayuda de los otros. Fue así como logré seguir adelante. Así que permítanme agradecerles. Oír aquellas palabras salir de tu boca es... Ya estás borracho, ¿verdad? Puede ser. Bueno, a decir verdad, este viaje también me ha cambiado demasiado. Los días en los que ambos servíamos a los caballeros de la Santa Cadena eran tiempos de relativa paz, en los que todos se lo confiábamos a Dios. No éramos felices, pero ahí es donde la señorita Farnés debía de estar. Pero cuando te conocimos, todo se hizo cenizas. Tras haber perdido su fe, la señorita Farnés se aferró a ti, y yo, que le serví desde que éramos niños, solo podía quedarme a su lado. Pero tú lograste con simpleza todo lo que para mí era inconcebible. Tú le diste la vida a la señorita Farnés. Vaya, contarle esto a mis compañeros de viaje significa que he cambiado mucho. O quizás estoy ebrio. A continuación, les presentaré algunos datos curiosos sobre el personaje de Serpico. 1. En su combate dúo que realizó Serpico y Guts en contra de Daiba, este último se refiere a Serpico como Yayu. Este término se refiere al dios del viento en la mitología del hinduismo. Obviamente, esto hace referencia a las habilidades que le brinda la capa y la espada de las sífides al personaje. 2. La madre de Serpico hace un homenaje a la película de terror Cementerio de Mascotas, teniendo la misma apariencia que la hermana de Rachel. 3. El nombre de Serpico en italiano significa reptil, esto siendo referencia a los atuendos verdes del personaje. 4. El personaje es un pequeño cameo en la segunda película de Berserk y la batalla de Doldrey. 5. Serpico y Pippin son los únicos personajes que mantienen sus ojos entrecerrados casi todo el tiempo. 6. En el videojuego Berserk and the Band of the Hawk, Serpico usará la espada de las sílfides al entrar en el modo frenesí en sus peleas de jefe, incluso cuando no debería de tener acceso a este equipamiento al principio de la historia. 7. El pasado de Serpico tiene muchas similitudes con el personaje de Casca, ya que ambos al tener una edad muy temprana, fueron salvados por una persona externa a ellos, siendo el caso de Casca Griffith y Serpico Farnés. Posteriormente, ambos personajes le jurarían una fuerte lealtad a sus salvadores. 8. En la colaboración del videojuego Elemental Story, Serpico sería un personaje jugable. 9. Serpico y Jedu son personajes que comparten rasgos físicos y pensamientos muy similares, además de ser comparados constantemente por el fandom. 10. Según la guía oficial de Berserk, Serpico tiene 20 años, mide 1,75 m y pesa 63 kilogramos. Serpico es un increíble personaje el cual tuvo un desarrollo impresionante. Sinceramente pienso que la conclusión de su evolución aún no ha concluido, pero si el personaje no se llega a desarrollar aún más en lo que queda del manga, por mi parte estaría bien. Sin embargo, aún siento que le queda algo que hacer, posiblemente decirle a Farnés que él es su hermano, o también lo que muchos esperan, que Serpico se sacrifique en batalla. Y bueno amigos del internet, ha sido todo por esta ocasión. Por favor me gustaría que en este video me dijeran qué evolución quieren ver primero, la evolución de Shirke o la de Griffith. Y sí, ya sé que esperan la tercera parte de la evolución de Guts. Miren, si este video supera los 1000 likes, haré la evolución de Guts.
pero posiblemente sea un video que supere los 40 minutos de duración, pero por ustedes hago lo que sea. A un lado les dejaré una lista de reproducción de todas las evoluciones que he hecho de los personajes de Berserk, y como siempre mis redes sociales estarán abajo en la descripción, con mi canal secundario de videojuegos. Por mi parte ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.